no tiene la fundamentación técnica correspondiente, señor presidente. Entonces, yo definitivamente recomiendo que esto se vea con mayor detalle, lo ha dicho también la congresista Luz Salgado, y que esto debe retornar a comisión, señor presidente, a la comisión que lo ha presentado, para que esto se pidan las opiniones correspondientes. Hay costos de por medio acá, y que se vea con mayor detalle, señor presidente, este tema. Muchas gracias. ¿Planteándolo como cuestión previa, congresista? Lo solicito como cuestión previa, señor presidente. Ok, listo. Congresista Glave. Gracias, presidente. Presidente, hay una confusión. Yo voy a darle interrupción a la congresista Mercedes Arauz y a la congresista Pariona, porque se está confundiendo este proyecto como si fuese una iniciativa congresal, cuando es una iniciativa del Poder Ejecutivo, presidente. Esto viene precisamente del Ministerio de Justicia y del equipo de personas que trabaja con el equipo forense y con quienes están a cargo de la recuperación de restos de víctimas de este proceso, presidente. Entonces, por eso no tiene opiniones, es decir, viene del Ejecutivo. Pero tal vez lo pueda aclarar la congresista Arauz, que me pide una primera interrupción, y la segunda la congresista Pariona. Congresista Arauz. Gracias. Exactamente, gracias, congresista Glave. Esto fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, viene fundamentado por el Ministerio a cargo, que es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo corrobora y se fundamenta en Consejo de Ministros, y esta fue aprobada por Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros, por lo tanto, tiene fundamento para el presupuestal y todo lo demás, lo remite al Congreso. Y se hace sobre varios principios que son básicos: el principio de la dignidad humana, el principio de igualdad y no discriminación. Está fundamentado, tiene fundamento, porque tiene uno que poner la exposición de motivos. El principio de confidencialidad, el principio de veracidad y eficacia, principio de calidad, principio de seguridad, principio de acceso restringido a la información del banco de datos genéticos y principio de gratuidad. Son bancos de datos que van a ayudar a lo que han manifestado mis colegas que vienen de las provincias afectadas, a poblaciones enteras, autoridades. Acá está el partido aprista, que era autoridad en los años 80 y 90, al principio, cuando veíamos alcaldes que mataban a los alcaldes y desaparecían, y esas personas somos a las que estamos. Okay. Gracias, congresista Pariona. Sí, presidente, igualmente solo para aclarar, esta iniciativa efectivamente viene del Ejecutivo, por tanto no necesita un informe de justificación detallosa como se pide. Ya el Ejecutivo lo ha evaluado, tiene un sentido, de hecho responde a la tercera disposición complementaria de la misma ley, la 470, presidente. El artículo 4 de la ley PIR, presidente, que crea el programa integral de reparaciones, define quién es víctima y quién no es víctima, y en esa ley, presidente, se excluye a los terroristas o familiares, y existe un registro nacional de víctimas que es el documento, es el registro con la que obviamente van a proceder. Ya eso está delimitado, no hay ni siquiera intención de abrir el debate en ese sentido, presidente. A mí me parece que aquí hay una intención que sobrepasa este tipo de detalles, y es que por acceso a la justicia de estas familias, esta creación del banco genético se podría dar de manera consensuada. Gracias, congresista Pariona. Congresista Glave. Presidente, ojalá hoy día podamos hacer que este proyecto se vuelva un acuerdo del Congreso para que sea una ley. ¿Sabe por qué, presidente? Porque sería realmente triste, sería realmente doloroso que hoy día ganara la intolerancia de alguna manera, y que no entendiéramos que detrás de esto hay miles de madres y de padres, de hermanas, buscando a su familia. Eso es lo que hay atrás. Y la verdad es que no quiero entrar a una discusión, y no queremos entrar a una discusión sobre finalmente quién es el mayor culpable o no en este proceso, presidente. Acá lo que hay es un conjunto de madres, de padres, de hermanos, de hermanas, que son más de 20.000 peruanos y peruanas que no están, que no hemos podido enterrar, en una época de una violencia que nos dañó profundamente.
Lo peor, presidente, es que sabemos dónde están enterrados y dónde están enterradas. Y sabemos dónde están, pero no tenemos cómo identificarlos o identificarlas. Lo que busca esto es que al fin avancemos a un proceso de cierre, a un momento en el cual la familia que perdió a su ser amado pueda tener parte de sus restos y pueda enterrarlos, presidente, y pueda sentir que el proceso final de luto concluyó. Entonces, esto ha sido además parte de los acuerdos que se han tenido en muchos espacios, como ha dicho la congresista Pariona, como ha dicho el congresista Lapa, como ha dicho el congresista Dipas. Han venido asociaciones de familiares de víctimas de todo el país. Se han reunido con todas las bancadas, presidente. Se han reunido con la bancada de Fuerza Popular. Se han reunido con usted. Vienen con un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia. Ojalá hoy podamos a ellos y a ellas decirles que queremos que puedan descansar tranquilos y tranquilas. Congresista Costa. Gracias, presidente. En efecto, presidente, estamos ante un proyecto de ley que viene del Ejecutivo que tiene como propósito responder a un problema netamente humanitario. No estamos ante un problema político, tampoco ante un desafío judicial. De lo que se trata acá es de complementar un plan nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, que es un plan que ya existe, que está en práctica y que requiere varias herramientas. Esta es una herramienta fundamental, porque como se ha dicho, en muchos casos se encuentran fosas con restos de personas desaparecidas, pero no se sabe a quién pertenecen esos restos. Entonces, se trata de crear este banco genético con, digamos, el ADN de los familiares de personas desaparecidas, de manera que cuando se encuentren restos óseos se pueda hacer la prueba del ADN y ver si en el banco de datos genéticos existen personas que podrían ser familiares de digamos, estos restos óseos. Eso es todo, esto no tiene ninguna implicancia penal. Y en relación con esto es poco relevante si alguna de estas personas desaparecidas tenía o no vinculación con las organizaciones terroristas, porque lo que se trata es de ayudar a los familiares que no tenían vinculaciones y que sobrevivieron estas personas a finalmente poder darle cristiana sepultura a estos restos. De manera que igual estos familiares, por más que fueran familiares de personas vinculadas en organizaciones terroristas, estos familiares no necesariamente lo son, y son víctimas como cualquier otro. ¿Perdón? ¿Una interrupción? Me pide, presidente, una interrupción el congresista Petrosi. Congresista Petrosi, interrupción. Gracias, presidente. Este proyecto de ley, que no debe ser politizado de ninguna manera, es una gran noticia para el país. Es una gran noticia para el país porque se crea un banco de datos genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú. Estamos en 2018 y no tenemos un banco de datos genéticos. Entonces, no vamos a politizar este proyecto de ley. Vamos a llegar a un acuerdo de personas civilizadas para buscar a las personas desaparecidas, porque el dolor de un ser humano que ha perdido un pariente y nunca más supo dónde terminó, solamente puede terminar con la identificación de un hueso que pueda llevar una madre de los Andes a una tumba. Acá no se va a glorificar terroristas, no se va a glorificar terroristas. Aquí se va a dar un paso hacia la reconciliación nacional, hacia esa reconciliación que solamente puede terminar con la mitigación del dolor de los que todavía sufren por sus parientes desaparecidos. Congresista Costa. Como dice el colega Petrosi, se trata de atender un problema humanitario, confluyendo todas las fuerzas políticas en entender la naturaleza del problema. Es un problema además que tiene mucho tiempo, presidente. Enviar esto a comisiones y pedir más información puede significar 6 meses. Este problema surge en el año 82 y las desapariciones ocurren principalmente entre el 82 y el 92. De manera que tenemos familias
que pueden llegar a casi 20.000 hoy día, 20.000 familias, que desde el año 82, o sea, 36 años, buscando los restos de sus familiares. En otros casos puede ser menos, pero cuando menos 25 años. A esas familias no le podemos decir un momentito, vamos a tomarnos 6 meses más o un año más. Ya tenemos un programa para la búsqueda de esas personas desaparecidas y esta es una herramienta fundamental a acelerar el proceso de búsqueda, identificación y entrega de los restos de estas personas a sus familiares. No dejemos pasar más tiempo, presidente. Nosotros en los últimos meses hemos participado, yo activamente, en hacer los reconocimientos debidos a militares, a policías que han tenido un rol destacado en el marco de la lucha contra el terrorismo. Y también el reconocimiento de las víctimas de la policía. Culmine, por favor. No, termino, presidente, pero estas no son las únicas víctimas que tuvo el fenómeno de violencia en el país. También hay otras víctimas y hay que mirar ese fenómeno con el mismo desprendimiento y con, digamos, la misma actitud, ¿no es cierto?, humanitaria que hemos tenido para reconocer otras víctimas del fenómeno de violencia. De manera que yo pediría, ¿no es cierto?, que a quienes tienen sus reparos hoy día en relación con este proyecto, que entiendan que no se trata de una iniciativa ni política ni judicial, ni tiene repercusiones penales, y que simplemente está dirigida, ¿no es cierto?, a reparar el daño que este fenómeno ha causado en miles de familias peruanas. Y ojalá que lo podamos hacer pronto, sin mayores dilaciones, presidente. Gracias. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, solamente para recordar que este proyecto efectivamente viene del Ejecutivo y ha ingresado al Congreso de la República el 13 de diciembre. Y si se ha exonerado del trámite de comisión es por una sencilla razón, porque en las últimas 4 sesiones de la Comisión de Justicia no ha habido el quórum para poder debatir este tema y en las 3 últimas sesiones ha estado puesto en agenda. De tal suerte es que no es que haya existido falta de voluntad de parte de la Comisión de Justicia para tratar adecuadamente con los distintos colegas como corresponde. La propuesta, presidente, sería que para efectos de poder corregir o poder evitar algún tipo de suspicacias o diferencia en relación a este texto, se pueda plantear en lugar de una cuestión previa, más bien un cuarto intermedio que permita que el presidente no lleve a la comisión nuevamente, sino que en este ámbito, a nivel del mismo pleno, se pueda corregir o se pueda recoger algunas de las propuestas de nuestros colegas y traer un texto que permita tener el consenso correspondiente. Solamente para agregar a eso, presidente, señalar que tal como se indica, como se fundamenta en este proyecto de ley, tenemos 15.000 personas desaparecidas en el país. 15.000 personas cuyos cuerpos no tienen color ideológico ni tienen elementos por los cuales tendrían que ser discriminados. Segundo y por último lugar, presidente, este proyecto de ley responde a un desarrollo normativo que nace con la Ley 30470, Ley de Búsquedas de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. En consecuencia, es un mandato de la propia ley poder tener que implementar este banco genético. Así es que el Congreso de la República está en la obligación de tener que implementar conforme el propio mandato legislativo. Presidente, en ese sentido, insisto en la necesidad de que el presidente de la Comisión de Justicia pueda tomar el cuarto intermedio a efectos de recoger las propuestas de los colegas. El congresista Ceballos... Darle la palabra al congresista Ceballos, después darle la palabra al congresista Ceballos al congresista presidente de la comisión. Sí. Con esto culmina. Perfecto, ahorita le doy la introducción. Congresista, presidente, sí, pero un ratito, por favor. Al presidente de la Comisión de Justicia, ya llegaron 2 dictámenes que hemos estado esperando por unanimidad. La idea de este proyecto, incluso, como bien se ha señalado, ha habido muchas reuniones. Yo creo que antes de seguir, digamos, voy a darle la palabra a los 2 que faltan, pero antes de seguir con un debate que creo que el presidente de la comisión podría hacer un cuarto intermedio para no regresar a comisión, porque ya hemos avanzado acá al pleno, y poder pasar los siguientes temas que creo que hemos podido tener, hayan llegado los 2 temas, entonces para evitar que regrese a comisión podría ser un cuarto intermedio. Tiene la primera la interrupción el congresista Ceballos.
Gracias, presidente. Miren, creo que estamos tratando de ahogarnos en un vaso de agua. En realidad que hay un problema, este es un proyecto bastante técnico. Hace unos días, gracias a las pruebas de ADN, el capitán Llosa ha sido reconocido como tal, un héroe de la Guerra del Pacífico. Y para eso sirven estas técnicas. Si bien está acotado a un espacio temporal determinado, lo que vamos a ganar en experiencia, en una materia que tenemos poca información, como es el desarrollo genético en la ciencia en el país, vamos a ganar mucho más. Y no solamente va a servir esta experiencia para este periodo de tiempo y para esta situación en particular, sino va a servir para mejorar las condiciones del desarrollo de las investigaciones genéticas en el país y nos van a permitir desarrollar también cualquier otro desaparecido, cualquier otra persona, cualquier otro problema de esta naturaleza que puede ser resuelto. Entonces, en realidad, no lo veamos ideológicamente porque al margen de que este es un tema justo y humanitario, al margen de eso, el país gana rotundamente con el incremento de conocimiento que vamos a generar al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Finalmente voy a dar la palabra con esta Arana. ¿Con esta Mulder? Aprovecho que me está levantando con esta Mulder para saludarlo. Mañana está de cumpleaños, mañana es onomástico, así que un saludo para con esta Mauricio Mulder por sus 35 años. Congresista Marco Arana. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, entiendo que hay temas que en materia legislativa pueden expresar necesidades, demandas olvidadas, intereses legítimos, sin duda, y que las leyes puedan generar efectivamente debates y discusiones unas veces más acaloradas que otras. Pero cuando nos encontramos ante circunstancias que le tocan a todos los peruanos, a todas las peruanas, cuando nos encontramos en circunstancias en que lo que está en juego son valores en torno a cómo consideramos la vida humana, y que incluso en circunstancias como estas muy dolorosas, en las que hay familias que lo que requieren es tener paz y tranquilidad en poder enterrar a sus personas, a sus seres queridos, que en las situaciones que nos tocó vivir en el país nos cuesta admitir que hay una responsabilidad política, que hay una responsabilidad social, que hay una responsabilidad humanitaria en estos temas. Y yo creo, presidente, que mal hacemos pensar que hasta la posibilidad de identificar a las personas que fueron asesinadas y cuyos familiares llevan décadas buscándolos, y que hay, existiendo la técnica, la ciencia necesaria, y que existiendo la voluntad política, en este caso del propio Ejecutivo, porque ¿qué dice el proyecto de ley, presidente? Nos dice que el Banco de Datos Genéticos tiene carácter administrativo y está a cargo del órgano responsable de la búsqueda de personas desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presidente. O sea, acá nos está diciendo que va a estar en manos privadas, que puede estar en manos de cualquier grupo de interés que pueda utilizar como quiera la información. El proyecto de ley está definiendo el régimen administrativo y está definiendo el objeto. Yo creo, presidente, que tenemos que entender que aquí de lo que se trata es de una deuda social y de una deuda humanitaria en el país, en el que no podemos permitir que hasta quienes han muerto y el dolor de las personas, de los familiares que están buscando a sus seres desaparecidos, hasta ellos tengan que ser escarnecidos, ignorados por el Estado. De ninguna manera, presidente. Yo creo que en una iniciativa como esta, lo que nos compete es llegar a un acuerdo, presidente, entre todas las fuerzas políticas. Si ese no fuera el caso y no tenemos unanimidad, en todo caso,
llevemos al voto, presidente, o permitamos, si es que hay la certeza de que vamos a encontrar un texto mejor, se pueda aprobar, pero de ninguna manera dejemos de tomar una decisión política sobre un tema tan importante y no lo posterguemos, presidente. Sería muy mezquino, humillante, además, y yo creo, presidente, que lo menos que podemos hacer ahora es transmitir justamente en estos momentos que ni siquiera el dolor, ni siquiera las lágrimas, ni siquiera la ausencia de los seres queridos que murieron. Muchas gracias, congresista. Sí, vamos a tratar de buscar un consenso, esa ha sido la idea de la mesa, pero vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión de Justicia. Quiero informar que también ya llegó el dictamen de cooperativas. Congresista Oliva, por favor. Muchas gracias, presidente. Como lo señalé al comienzo de mi intervención, este proyecto estaba en la agenda de nuestra comisión desde el 15 de mayo sin que haya podido ser debatido. Hay propuestas que han hecho diferentes congresistas, por lo que solicito en todo caso que pasemos a un cuarto intermedio, como lo ha planteado el congresista Gilbert Violeta, a fin de poder llegar, sobre todo, y elaborar un texto más consensuado con las diferentes bancadas. Muchas gracias. Congresista, muchas gracias. Entonces, pasa a cuarto intermedio y siguiente tema, señor relator. De las comisiones de Economía y de Producción, proyectos de ley 350 y 1161. Se propone modificar la ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y de otras normas concordantes respecto de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Se va a iniciar la sustentación del dictamen conjunto aprobado por unanimidad de las comisiones de Economía y de Producción respectivamente. La Junta de Portavoces, con fecha hoy, 7 de junio del 2018. Congresista, por favor. Con fecha 7 de junio de hoy, 2018, acordó la exoneración del plazo de publicación del portal del Congreso y del dictamen conjunto de ambas comisiones. Quiero además saludar a ambas comisiones que se han puesto de acuerdo y que han podido traer un dictamen con unanimidad. Tiene la palabra el congresista Lombardi Elías, presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, antes de resumir brevemente el contenido del proyecto de ley al que se ha hecho referencia, hacer notar que ha sido producto de un arduo trabajo conjunto de las comisiones, de los congresistas y de los equipos técnicos de las comisiones de Producción y de Economía. La idea central del proyecto, como es natural, es fortalecer las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito vienen funcionando en el país sin una adecuada fiscalización, porque la FENACREP, que es el órgano que hoy las fiscaliza, lo hace solo de aquellas que se inscriben voluntariamente. No se conoce siquiera el número exacto de cooperativas de ahorro y crédito que hay en el país, y una cuarta parte de ellas, aproximadamente el 24%, para ser exactos, están en la zona del Braem. No se trata de un tema menor, señor presidente, colegas congresistas. Las cooperativas de ahorro y crédito reúnen 1.600.000 socios y tienen recursos por 11.000 millones de soles. Eso equivale solo al 4.5% de los recursos del sistema financiero, pero son depósitos que hay que proteger y que en este momento carecen de un seguro de depósito. Las funciones de representación, asistencia técnica y educativa que están a cargo de la FENACREP no pueden ser cumplidas a cabalidad, puesto que la FENACREP, insisto, solo lo hace de aquellas inscritas voluntariamente y no cuenta con los recursos necesarios para esa supervisión. Es por eso que el espíritu de la norma, señor presidente, colegas, trata de cubrir el vacío existente en la Ley General de Cooperativas respecto a las normas específicas que deben regular a las cooperativas de ahorro y crédito como entidades que captan recursos del público y que deben tener medidas específicas relativas
a medidas prudenciales de protección, idoneidad de los órganos de gobierno, entre otras. El problema fundamental es, pues, proteger el dinero de los ahorristas, pero hay un problema no menor que tiene que ver con el lavado de activos que se produce a través de algunas de estas cooperativas y con la comisión de otros ilícitos debido a la falta de supervisión, como se vio en su momento con el caso Orellana. La Ley General de Cooperativas vigente es una norma de carácter general que regula a los diversos tipos de cooperativas existentes, todas las señaladas en su artículo 7, es decir, cooperativas agrarias, pesqueras, artesanales, industriales, de servicio, mineras, de ahorro y crédito, etcétera, pero no se ha cumplido con la disposición de la propia ley de establecer un reglamento con disposiciones específicas, y ese es el vacío que el proyecto en debate pretende subsanar. Para cumplir adecuadamente con lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución en relación al ahorro de los ciudadanos, es indispensable, señor presidente, que las cooperativas de ahorro y crédito, su supervisión y control estén a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros. El rol de la Federación, que puede ser muy importante, será un rol complementario de colaboración técnica que resulta compatible con su naturaleza gremial y que evita cualquier conflicto de intereses, guardando concordancia con las disposiciones antes indicadas. Hoy en la mañana, después de varias semanas de intenso trabajo, en sesión conjunta, las comisiones de producción presidida por el congresista Freddy Sarmiento y la economía con los equipos técnicos y la participación de prácticamente todos los integrantes de ambas comisiones, hemos logrado aprobar por unanimidad, con el voto de todas las bancadas allí representadas, un proyecto que es extenso, que seguramente aquí otros podrían resumir mejor que yo, pero que es el que sometemos a consideración del Pleno para su evaluación. Seguramente es perfectible, seguramente hay cosas que se podrán ir mejorando en el camino, pero viniendo con el voto unánime de dos comisiones del Congreso, yo creo que no merece mayor debate y por lo tanto pido, señor presidente, que pueda ser sometido a votación y aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor congresista Sarmiento Betancur, presidente de la Comisión de Producción. Gracias, presidente. Sí, presidente, esta ley que modifica la ley 26702, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y otras normas concordantes respecto a la regulación y la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. A los señores congresistas, hacerles recordar que en el Pleno del 24 de mayo del 2018 se aprobó por mayoría la cuestión previa que dispuso el retorno de los dictámenes tanto a economía como a producción a las comisiones dictaminadoras para el nuevo estudio y debate de las iniciativas legislativas a propuesta de la congresista también Úrsula Letona, con un proyecto de ley que se debería crear una superintendencia para las cooperativas. Estas observaciones y aportes que se hicieron ese día en el Pleno se han podido consensuar, se han podido trabajar en forma conjuntamente, como ha dicho el congresista Guido Lombardi, presidente de la Comisión de Economía, y también se involucró
las opiniones técnicas de los funcionarios de la SBS, a quien agradecemos a todos por su colaboración en la participación de poder elaborar este dictamen. Este dictamen conjunto contiene todas las observaciones y propuestas de mejora planteadas por los miembros de ambas comisiones.